Tá bem. Boa tarde, professora. Professora Mireira. Tudo certo? Muito boa, muito boa aula de hoje, concluindo tudo, né? Bem contente, professora, porque a gente aprendeu muito, na verdade. Aprendeu muito da disciplina, né? Tanto que a gente aplicou, né, em outra disciplina, e por isso já me sinto vitorioso, porque eu sendo de um país de fora, né? eh, com certa distância com respeito a políticas e aprendendo aqui de um jeito agradável, né? Fez amistade com a política brasileira e achei tão bem articulada, apesar de seus problemas, né? Porque a política é difícil também de dar certo, né? Sempre existen vários fatores que influem para se desviar do verdadeiro foco, né? Por exemplo, como se falou, da corrupção, de los intereses pessoais, conflitos de interesse. Então, se pierde o foco, né, do verdadeiro sentido da política. Mas, mesmo assim, a gente está muito contente de haver aprendido algo novo. eh, para mim é muito gratificante, como mencionei ali na aula, a gente assimila tudo agora, né? A gente, por exemplo, vai à escola das meninas e pega os livros e diz, vem NCC, etapa 2 e aí a gente começa a fazer essas conexões, né, que vimos na aula. Então, bem gratificante, muito contente, professora, com sua disciplina. Bem legal e muito construtivo. Então, professora, como a gente prometeu, né, um documento, uma apresentação, né, um vídeo, a gente queria mostrar para você como a gente articulou ou aprendido para uma aplicação de uma revisão bibliográfica das reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Química. Então, o que a gente fez aqui foi uma revisão de los anos 2015 e 2020 com respeito à inclusão no ensino de química. E ali vamos a conversar sobre o tema da educação especial, né? Porque ele encaixa nesse tema. Então, como estrutura de seguimento, de direcionamento desta apresentação, a gente vai falar um pouco do que vimos na aula de sua disciplina, né? Vamos a ver la ley brasileña, la ley de directriz y base, el Plano Nacional de Educación, lo que es educación especial. Y vamos a ver vamos a mencionar simplemente algunos documentos, extra pesquisa, ¿ya? De la Sociedad Brasileña de Química, para comprender un poco el direccionamiento introductivo, ¿no? De esta presentación, profesor. Y ahí objetivo, metodología, cómo fue la recaudación de antecedentes, los resultados, vamos a ver si ellas cumplen o no con la meta de educación especial, entre aspas, porque vamos a ver eso, ¿no? Vamos a revisar la educación especial y también si cumplen con las estrategias que a gente escolheu, ¿no? A gente vamos a revisar ahí cuáles son las estrategias escogidas para ver el verdadero funcionamiento, si el documento encaixa o no en esas dos estrategias, ¿tá? Escogidas. Aquí vamos a ver en los próximos slides. Y finalmente una reflexión y cómo vemos futuramente en qué podría terminar una revisión documental de ese tipo. ¿Tá? Entonces, siento ya entrando en materia, lo que vimos en la aula, ¿cierto? De política, las leyes directrices de base. Y ahí ya pensando y focado ya en la educación especial. Como achei bem legal esse tema, professora, a gente fez uma revisão articulada com respeito a aquelas leis, tá? Vamos a começar com a lei de diretriz e base, que, por exemplo, ela fala que é uma lei, tá? Que é para incluir aquelas pessoais com alguma deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, habilidades ou superdotação,
que deben ser incluidos en la red de ensino regular, la red regular de ensino. ¿Ya? Y esas personas tienen que ser entendidas, se deben ser consideradas como parte de una educación especial. ¿Ya? Partiendo desde ahí, ¿cierto? Esa ley de directrices y bases es fornecida y como soporte la Constitución de 1978. Y ahí como segunda ley nace, ¿cierto? El Plano Nacional de Educación. En esta oportunidad, y nosotros encaixamos en el año 2014-2024. Y ese Plano Nacional de Educación está focado en metas. ¿Tá? Y dentro de esas 20 metas, a gente escolheu a número 4, que es de educación especial. ¿Tá? Dentro de esa meta 4 existen 19 estrategias. ¿Tá? Y esas estrategias, por ejemplo, a número 10 y a número 16, que a gente escolheu para revisar, para ver si ahí existe aplicación de los documentos achados na reunión anual da SBQ, vamos a revisar si ellas cumplen o no con lo que la estrategia nos faculta. ¿No? Por ejemplo, la estrategia 10 fala sobre fomentar pesquisas metodológicas, materiales didácticos, equipamiento y recursos de tecnología asistida. ¿Ya? Estamos hablando de una creación, ¿ya? De una disponibilización de materiales para pessoal con dificultades. ¿Tá? Y también vamos a ver cómo es ¿cómo se dice? El incentivo que existe tanto para formandos como para formados en la área de licenciatura, como en la formación de profesionales de educación, como también de posgraduación. Entonces vamos a ver ahí si existe también por otra arista, si ellos fomentan o incentivan la inclusión. ¿Tá? Entonces tenemos dos aristas, ¿cierto? Tenemos la producción de material y también tenemos cómo es o incentivo a inclusión dentro de esos ensinos superiores. ¿Né? Tá? Então, e aqui temos dois documentos extra revisão SBQ para introduzir ao tema. Né? Por exemplo, temos uma inclusão de uma alumna cega em um curso de licenciatura em Química. Então, esse documento fala sobre uma alumna de problemas visual que entrou ao ensino superior, na universidade pública, para cursar licenciatura em Química. Tá? E nesse documento se enrostra e manifesta qual é a preparação dos professores com respeito ao ensino inclusivo. Então se fala muita coisa interessante. Por exemplo, quando chegou a notificação da coordenadoria, já, de que foi aceita uma vaga de inclusão para o ensino de química, os professores exaltados, alguns de eles, fala o documento, né? Como uma alumna de cega vai cursar química. Foi um dos comentários, né, que fala o documento. Outro, por exemplo, o problema não sou eu, fala outro professor, é problema da infraestrutura e problema da alumna. Tá? Então, ali vemos, ¿cierto? Por una parte, que la estrategia 16 está siendo vinculada a este análisis. ¿Tá? La estrategia 16 es cómo se mide el comportamiento del fomento de inclusión. ¿Ya? Vamos a medir ahí cuál es la cantidad de documentos feitos con respecto a la estrategia 16. No existe un indicador que diga ya, preciso de tanto número, digamos así. No, aquí vamos a ver cómo fue desenvolvido aquella iniciativa de inclusión por parte de los profesionales. ¿Tá?
Y aquí o ensino de óxido, por ejemplo, en una aula experimental, posibilidades de adaptación para a inclusión de un alumno con paralisia cerebral. Entonces aquí o autor propõe uma possibilidade de adaptação, ele propõe uma metodologia, tá? Ou seja, está involucrando aquelas profissionais, tá? Ou formandos, e também está proponiendo un ensino de óxidos en una aula experimental. Ya estamos viendo que existe un material didáctico, ¿no? Entonces ahí tenemos una absorción de dos estrategias, tanto de estrategia 10, que es la producción de material, y también la estrategia 16, que sería la adaptación, ¿tá? De la inclusión de un alumno con parálisis cerebral por parte de los formandos o ¿ya? Aplicando estrategia 16. ¿tá? Entonces, el objetivo de la pesquisa fue realizar un estudio acerca de la inclusión del ensino de química junto a reuniones anuales de la Sociedad Brasileira de Química nos años 2015 a 2020, con la intención de que de descubrir si los documentos seleccionados cumplen o garanten que sean da meta 4, como también que cumplan la estrategia 10 o 16. ¿tá? En función entonces de ese objetivo vamos a hacer la revisión. Y aquí está la metodología. La metodología de la pesquisa fue arrecadar antecedentes de la Sociedad Brasileira de Química, ¿tá? En todos esos análisis, análisis 38, 39, 40, 41, 42, 43, con la palabra llave inclusión y deficiencia. ¿tá? Entonces, allí partimos del año 2015, ¿cierto? 2016. Aquí tenemos un evento, una versión do ANAI 40 que fue internacional, junto a dos eventos más aquí no Brasil. Ano 2018, ano 2019 y año 2020 para la versión 43. ¿tá? Entonces, esa es la metodología de pesquisa. ¿ya? Fue una recaudación de antecedentes de todas estas versiones dos análisis. ¿tá? Entonces, los primeros resultados de esa pesquisa, por ejemplo, la 38 versión, se hallaron 5 documentos de inclusión, ¿tá? De 108 de ensino de química. ¿tá? 5 documentos de 108. Na versão 39, só se achou um trabalho, já, especificado trabalho 6, tá? De 71 de ensino de química. Na versão 40 não se acharam trabalho, tá? De 110 de ensino de química. Na versão 41 se achou um trabalho de 66. A versão 42 se acharam 3 documentos de 72 e a versão anterior do ano que foi, já 2020, né? Não se acharam trabalhos de 61. Então, qual é o resultado final dessa pesquisa? Que somente se acharam 10 produções de 6 edições consideradas, tá? E essas 10 produções foram achadas de 478 trabalhos em total, né? E isso representa um 2,05%, um número bastante baixo, né? Bastante baixa a produção para essa área da educação especial e o ensino de química, tá? Com respeito à inclusão. Tá? Então aqui vamos trabalhar nessa tabela que está aqui agora. Vai ser dinâmica, vamos trabalhar em duas tabelas. Tá? Vamos a ver el título y vamos a ver si cumplen con las estrategias, ¿ya? Que a gente está revisando para ver si encaixan o no con las estrategias. O simplemente si un trabajo encaixa con dos estrategias. O simplemente individualmente. Tá? Então, o trabalho 1, por exemplo, fala da semiótica e o uso do cinema na inclusão de autistas, aspectos teóricos e metodológicos. Já de partida, estamos dentro
da educación inclusiva, né? Meta 4, cumple, está cumpliendo. Y a semiótica fala sobre la ciencia que estudia la SINAE, ¿cierto? La sinalética, para provocar, ¿cierto? A comunicación tanto verbal como no verbal de aquellas personas, ¿tá? De las personas autistas. Entonces vamos a revisar aquí el trabajo 1 aquí, ¿tá? Cumple con la estrategia 10. ¿Por qué? Porque se produce material fílmico para dar soporte a los contenidos de ensino de química. Aquí vemos, ¿cierto?, que estamos insertos no ambiente de cinema, ¿tá? Y estamos produciendo material didáctico para que las personas están cumpliendo entonces con la estrategia 10 que vimos anteriormente, que esa estrategia 10 tem relação com a produção de material. E estratégia 16, então, se fala de que os processos que favorecem a inclusão de algunos alumnos con trastorno con el espectro autista. Entonces, el proceso involucra otros actores, ¿eh? Actores de arte, ¿eh? Entonces estamos utilizando otra herramienta, otros profesionales, ¿ya? De arte, ¿eh? Para ayudar en la inclusión. Entonces, esse trabalho 1 abrange duas estratégias. Já? Por exemplo, aqui, trabalho 2, as concepções equivocadas de professores sobre inclusão. Já lembrando que aqui entramos de lleno, né, o que é a pesquisa. Então, como vemos aqui, estratégia 16, trabalho 2, não existe elaboração de material didático, então não cumpre com a estratégia 10, mas sim tem muito que ver com respeito aos profissionais. Eles incluem, eles falam dos profissionais e esse trabalho quer mensurar qual é o posicionamento dos professores com respeito à inclusão no ensino superior. Já? Então, esse documento fala como eles están preparados, si existe si ellos hallan que existe algún apoyo de diferentes formas, ¿no? Para aplicar su didáctica, ¿no? Cumple con la estrategia 16, pero no cumple con la estrategia 10. Y aquí el trabajo 3, no vamos a hablar de todo, ¿no? Porque ya fica más o menos, ¿cierto?, clarificado para dónde va el asunto. Por ejemplo, el trabajo 3 fala sobre estructuras tridimensionales. Ya el título me está diciendo alguna cosa, ¿eh? Estamos produciendo material didáctico, ¿eh? Una propuesta de inclusión para el ensino de química. Vamos a revisar aquí qué es lo que dice la estrategia. Trabajo 3. Claramente estamos en presencia de construcción de modelos moleculares, ¿no? Tridimensionales accesibles. A gente revisa completamente el documento, no solamente ficamos con los títulos y las palabras llave, a gente revisó los documentos completos, ¿tá? De cada uno de esos documentos hallados, ¿no? Y la estrategia 16 dice que se incentivan a futuros profesores para recrear prácticas y promover interacciones entre los alumnos. Eso fala completamente el documento, entonces encaixa en la estrategia 16. Vamos a ver uno más, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, a grosso modo, ¿no? Una abordaje gráfica envolviendo cinética química para deficientes visuales. Claramente estamos en presencia de una producción de didáctica, ¿no? Estamos cumpliendo estrategia 10, T5, ¿tá? Confección de material didáctico. Y el documento también se fala sobre la estimulación de planeamiento y construcción y ejecución de propuestas inclusivas. También se fala el documento, eso encaixa en ambas estrategias, ¿tá? Y así para el frente, profesora. Sigue la misma lógica, ¿no? Se halló tanto material didáctico y se halló también como el fomento de la inclusión por parte de otros actores, ¿eh? Los profesores, los formandos, que también son un pilar fundamental
para que la didáctica aconteça, ¿cierto? Está todo ahí, da mão. Uno da mano a otro y va formando, ¿cierto? Una secuencia importante que va en ayuda de aquellas personas. Y finalmente la conclusión del documento, ¿cierto? De lo que Ayenchi pesquisó y lo que realizó. La inclusión agora, hoy en día, faz parte de esa democratización del acceso a la educación. Estamos en presencia de una democratización, quise decir. ¿Tá? Ya no es, antiguamente, lembramos ahí o artículo 58 da educação especial, que antigamente somente falava de pessoal com deficiência. Agora inclui, certo, mais pessoas com dificuldade. Por isso agora se fala de democratização do acesso à educação. Tá? Essa produção de quando incluía somente a pessoal com deficiência era a lei do ano 96 e a atualização de 2013 inclui a mais pessoas com dificuldade. Los resultados, como la conclusión de los resultados, indican que menos del 2,1% abordan inclusión no ensino de química. Como falei anteriormente, un número bastante baixo, muito baixo. Seria bom, certo? A reflexão, certo? Como terceiro ponto, para ampliar essas publicações, tá? Da pesquisa. Vemos então que os professores não são altamente preparados. Existem universidades que não estão preparadas para o ensino inclusivo. Se não me engano, a professora falou que a Universidade Federal de Pampa somente existem 4 disciplinas de inclusão, imagina. Mas se está encaminhando de alguma maneira, tá? En ayuda, ¿cierto? Para preparar esos formandos de licenciatura, para ir en ayuda también cuando ellos consigan ejercer a inclusión. Y finalmente falamos sobre ampliar esta pesquisa como perspectiva futura. Sería bueno, no solamente de ensino de química, sería bueno ampliar ensino de lenguas, de lenguaje, matemáticas, otras ciencias duras podrían ser analizadas como el comportamiento, mas sabemos que la química ya es una disciplina compleja que precisa ser vista para enxergar o interpretar resultados. Ya entonces es bien complejo. Y ahí fica en evidencia como a alumna cega, comentada en un comienzo, como ela lutou para conseguir se desenvolver dentro do curso de licenciatura em Química que na Universidade Pública. Então é isso, professora. Espero que haya gostado essa aplicação do que aprendi em sua disciplina e para outra disciplina da metodologia. Eu achei legal essa interligação que a gente utiliza para enxergar também de outra forma, em respeito à aplicação. Tá? Muito obrigado, professora, e muito agradecido por seu ensino, que a gente olhe o que conseguiu aplicar. Isso é importante. Muito obrigado, professora, e um grande abraço a você. Tá? Tchau, tchau.